La vida cristiana pareciera fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que orar, leer nuestras Biblias, asistir regularmente a la iglesia. Pero todos sabemos que en realidad no es tan fácil. Y no es tan fácil ser cristiano cuando estamos atravesando un desierto y las tentaciones aparecen, ¿verdad? Y lo cierto es que mientras nosotros vivamos, las tentaciones van a ser pan de cada día. ¿O quién de nosotros durante esta semana no ha sentido alguna tentación? Incluso puede ser que ni bien te despertaste, ya estuviste lidiando con algún problema, con alguna tentación, ¿verdad? La gran pregunta aquí es, ¿cómo enfrentaste esa situación? ¿Corriste hacia el Espíritu Santo para pedir su dirección, su ayuda y vencer la tentación? ¿O luchaste con tus propias fuerzas y terminaste pecando y la tentación pudo más que tu fuerza de voluntad? Este devocional lo he titulado Victoria sobre la tentación. Jesús nos da una lección en el desierto. Y me gustaría que por favor vayamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y bueno, vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en el momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Y tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Bueno, lo primero que quiero enfatizar, y antes de entrar de lleno a este pasaje, es que me gustaría que revisemos un poquito el contexto. Si nosotros vemos en Lucas 3:22 hay un acontecimiento que es muy importante, y este acontecimiento es el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús hay dos eventos que tienen vital importancia. El primero es que se nos narra que se abrió el cielo y ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y el segundo es que se escuchó una voz. Y esta voz decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, en el bautismo nosotros vemos que Jesús es lleno del Espíritu Santo, pero además vemos que Dios declara la identidad de su Hijo. Y es muy importante esto, hermanos, porque como hemos visto a lo largo de toda esta semana, la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue crucial. Hemos visto que el Espíritu Santo fue quien guió a Jesús, quien le sostuvo e incluso quien le proporcionó esos dones para hacer los milagros que Jesús realizó. Y vemos que el Espíritu Santo no le abandonó. Y aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo va a estar antes, durante y después. Porque antes está en el bautismo. Durante, nosotros leímos en este pasaje que ¿quién fue el que le llevó al desierto? El Espíritu Santo. Pero me gustaría que ustedes vean en sus Biblias qué dice el versículo 4:14. ¿Alguien le puede dar lectura? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ajá.
Dice que Jesús, después de pasar en el desierto, ¿qué pasó? Volvió con el poder del Espíritu. Entonces vemos que el Espíritu Santo es crucial. El Espíritu Santo no abandonó a Jesús. Estuvo antes, durante y después, y el Espíritu Santo tampoco nos abandona cuando nosotros estamos pasando desiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es llamado el Paracletos, es llamado el Consolador, el Ayudador. Entonces vemos que aquí lo primero es que es importante la presencia del Espíritu. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús es llevado al desierto? Y la respuesta es muy sencilla. Simplemente, hermanos, esa fue la voluntad del Padre. ¿Sí? Eso es lo que el texto nos dice. El Padre quiso que el Señor Jesús fuera llevado al desierto para tentarlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros también vamos a ser llevados al desierto. Incluso puede ser que en este momento tú estés atravesando un desierto en tu vida. Y el desierto es un lugar de peregrinación, un lugar inhóspito, de prueba, donde muchas veces nos encontramos aparentemente solos, aunque ya expliqué que no estamos solos, ¿no? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El desierto no es un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos. De hecho, cuando estamos atravesando un desierto, queremos salir de él lo más rápido posible. Y puede ser, hermanos, que el Señor nos meta en desiertos por 3 razones. La primera es para purificarnos, para limpiarnos interiormente de nuestros pecados. La segunda es que a veces el Señor permite estas circunstancias difíciles en la vida porque quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y aprendamos a confiar en Él. La tercera razón es que a veces el Señor simplemente prueba nuestra fe. El Señor quiere saber qué tan comprometidos estamos nosotros con Él, cuánto nosotros le obedecemos a Él. Él quiere saber qué hay dentro de nuestros corazones. Entonces muchas veces, hermanos, vamos a estar en desiertos de nuestra vida. Y en estos desiertos, hermanos, vamos a tener también tentaciones, vamos a tener pruebas, luchas. Pero aquí nosotros vemos que Jesús pudo pasar este desierto y resistir a Satanás porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Aquí me gustaría que nosotros nos examinemos un momento. ¿Estamos, al igual que Jesús, llenos del Espíritu Santo o hemos priorizado la carne en lugar que el Espíritu? Yo sé, chicos, que ahorita nosotros ya estamos al final de este año, ¿no es cierto? Y ya estamos cansados, ya estamos pensando en irnos a casa, en estar con nuestras familias. Y quizás muchos de nosotros nos hemos relajado, pero hermanos, no podemos relajarnos en la vida espiritual. Si nosotros no nos estamos nutriendo día a día con los medios de gracia que el Señor nos ha proporcionado, chicos, nosotros vamos a caer. Y aquellos que están parcialmente llenos del Espíritu Santo, aquellos que no se nutren con la palabra, esos son aquellos que resisten las tentaciones por poco tiempo, pero al final acaban pecando. Ahora, hermanos, el primer principio que aquí vemos es que en la vida de Jesús, el estar lleno del Espíritu Santo fue crucial para que él pueda vencer esta tentación, y además que Jesús no se enfrentó solo a las debilidades humanas, sino que dependió del poder del Espíritu para resistir al diablo. Ahora, hermanos, vamos a ver la primera tentación de Jesús y vemos que Satanás tienta a Jesús con sus necesidades básicas. Dice el texto, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Como nosotros sabemos, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre, el Señor Jesús pasó nuestras necesidades, ¿no es cierto? Él se hizo uno de nosotros. Él también sentía hambre, sentía sueño, sentía sed. El Señor experimentó todas las fragilidades humanas que tú y yo tenemos. Por lo tanto, el Señor Jesús entiende lo que es atravesar por una tentación. Él sabe lo que es estar en un desierto. Y a mí es por eso que me encanta este versículo que está en Hebreos 4:15, que muchos ya nos debemos de saber de memoria, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, hermanos, ustedes imagínense cómo será ayunar durante 40 días.
Ustedes se pueden imaginar el hambre tan intensa que el Señor Jesús tenía. Yo creo, hermanos, que aquí no resistiríamos una tentación como tal, ¿no? Yo pienso que si se nos pone a la primera un poco de comida, nosotros la devoramos. Pero aquí nosotros vemos que el Señor Jesús pudo resistir. Satanás esperó el momento en el que Jesús estaba más débil. Imagínense, 40 días sin comer. Y el diablo esperó todo este tiempo, porque Lucas nos narra que esto pasó al final. Dice, y pasados los 40 días, el Señor tuvo hambre y vino el tentador. Entonces, hermanos, Satanás te va a tentar cuando tú estés más debilitado. Y miren lo que les dice. Jesús empieza a cuestionar su identidad. Le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? A ver, pruébalo. ¿Tienes hambre? Entonces convierte estas piedras en pan y come, sacia tu hambre. Y a veces, hermanos, Satanás va a hacer eso con nosotros. Él va a cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, que tú te has cuestionado si eres un hijo de Dios. Pero Jesús nunca dudó ser el Hijo de Dios. Él sabía esas palabras que Dios le dijo en el bautismo, ¿no? Tú eres mi Hijo amado. Él estaba consciente de su deidad, de quién era, de su identidad. Él no tenía por qué probarle nada a Satanás. Pero Satanás quería sembrar una duda del amor que el Padre tiene hacia sus hijos. Si el Padre dice que te ama, que se complace en ti, entonces ¿por qué te deja morir de hambre en el desierto? Y no sé si en este desierto que tú te encuentras, no sé si estás atravesando alguna necesidad, o si llevas pidiéndole a Dios durante mucho tiempo que suceda algo, y no ves esa provisión del Señor, y escuchas al tentador susurrándote al oído. Dios no te tiene en cuenta. Dios te ha abandonado. Dios no es tan bondadoso como tú crees. Sino, ¿por qué te trata así? No sé si es familiar esa voz, pero esa voz hace que nosotros desconfiemos de la bondad del Padre. Claro, hermanos, que Jesús pudo haber realizado este sencillo milagro. Nosotros sabemos que Jesús hizo lo visible y lo invisible, que era para el Señor Jesús convertir una piedra en pan. Pero fíjense la sutileza de la tentación de Satanás. Dentro de la voluntad del Padre estaba que Jesús pase hambre en el desierto. Y si Jesús hubiese convertido la piedra en pan y la hubiese comido, él hubiese desobedecido la voluntad del Padre. Satanás va a intentar hacer esto con nosotros. Él va a hacernos creer que Dios no tiene cuidado de nosotros, que se ha olvidado de nuestras necesidades. Nos va a tentar con nuestras necesidades esperando que nosotros nos proveamos por nuestras propias cuentas, por nuestros propios medios, en lugar de que nosotros esperemos la provisión del Señor. Pero debemos recordar, hermanos, que el Padre es bueno, que el Padre es fiel. Él dice en los Evangelios que si Él tiene cuidado de las aves, va a tener cuidado de nosotros. Él conoce nuestras necesidades y Él va a suplir todas las cosas que nosotros necesitemos conforme a su tiempo que es perfecto. Cuando nosotros satisfacemos nuestras necesidades por nuestros propios medios antes del tiempo establecido por Dios, esto es caer en tentación, hermanos, porque estamos dudando del amor del Padre y estamos dudando de su capacidad para sostenernos. En esta tentación, hermanos, tiene un símil, tiene muchas características iguales a las que el pueblo de Israel pasó en el desierto, ¿no? Y vemos que hay bastantes similitudes entre Jesús y el pueblo de Israel. Primero, hermanos, vemos que Jesús y los israelitas salieron del bautismo y fueron llevados al desierto, ¿no? Eso nos muestra primero a los Corintios 10:2. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto y Jesús también estuvo 40 días, un tiempo de prueba. Ambos fueron llamados hijos de Dios. Vimos en el bautismo, Jesús fue llamado hijo de Dios, pero en Éxodo 4:22 dice, Dios, mi hijo eres tú, le dice eso al pueblo de Israel. Y ambos fueron probados con sus necesidades básicas. Eso nosotros podemos ver en Éxodo 16 y 17, porque ahí vemos que el Señor les prueba con la comida y después les prueba con la bebida, ¿no? Y Dios lo que estaba haciendo es probando a los israelitas para saber qué había dentro de sus corazones. El Señor permitió que pasaran hambre, pero sabemos que el Señor no les sacó para que muriesen en el desierto. Ellos lo único que tenían que hacer es pedir al Señor que les provea. Pero hermanos, nosotros vemos
que lo que Jesús hace, que lo que Dios hace en el desierto es, Él quiere que nosotros aprendamos a que Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué había en su corazón? En su corazón, hermanos, había la queja. Y es por eso, hermanos, que después Jesús cita Deuteronomio 8, 2 y 3. Leo para ustedes. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aquí, hermanos, Jesús nos está mostrando que en realidad el pan es lo secundario, hermanos. Lo importante, hermanos, es nutrirnos de la palabra del Señor, porque el pan lo va a proveer Dios. Pero, hermanos, nosotros no podemos simplemente descuidar este alimento espiritual. Y es posible tener todos los bienes materiales de este mundo, todas las riquezas, y que estas cosas hagan que nuestra vida sea más agradable, pero si no tenemos una comunión con el Padre, yo les pregunto, ¿estas cosas sirven de algo? Jesús nos muestra la importancia de las prioridades. Después, hermanos, Jesús es tentado por segunda ocasión en el desierto, ¿no? Dice que Satanás le llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré todos estos, pero con una condición, si tú postrado me adorares. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y Satanás sabía que Jesús iba a ser el Mesías que iba a regir con vara de hierro las naciones. Eso dice el Salmo 2.8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero hermanos, Satanás, ¿qué hizo? Satanás le mostró todos los reinos y le dijo, mira, tú no tienes que sufrir todo esto. ¿Cuál era la forma en la cual Jesús iba a reinar sobre todas las naciones? A través de la cruz, ¿no es cierto? Jesús debía ir a una cruz, debía morir en la cruz para reinar con un pueblo, un nuevo pueblo, ¿no es cierto? Los redimidos. Pero ¿qué le está ofreciendo Satanás? Satanás le dice, mira, yo te ofrezco una vía más sencilla. Yo te ofrezco un modo más fácil en el que tú gobiernes las naciones sin tener que ir a morir en esa cruz, sin tener que esperar tanto tiempo. Qué tentador, hermanos, es conseguir algo en menor tiempo, ¿no es cierto? De inmediato y por una vía mucho más sencilla, sin esforzarse o sufrir por conseguirlo. Aquí vemos también, hermanos, una similitud entre Adán y Jesús, porque Adán también es el primer hombre, ¿no? Y Jesús es el segundo hombre. Y Adán tenía todas las cosas, tenía todas las comodidades, él lo tenía todo. Sin embargo, él pecó. Y vemos acá a Jesús que no tenía nada, que pasó hambre, que estuvo en un desierto y no pecó. Hermanos, aquí la lección de esto es que a veces tú puedes pensar que vas a dejar de pecar cuando lo tengas todo. Que tú pecas porque en este momento necesitas algo y tú no lo tienes y lo satisfaces por tus propios medios. Pero déjame decirte que así como Adán tuvo todo y pecó, nosotros también creemos que cuando tengamos todo no vamos a pecar. Pero Jesús demostró que aunque no tengamos todo, que aunque nos falte todo, nosotros podemos serle fiel. Luego, hermanos, nosotros vemos que que Dios merece ser adorado por lo que Él es y no por lo que nos pueda dar. Satanás, en cambio, busca ser adorado por lo que Él supuestamente nos puede dar. Él busca desviar nuestra adoración del único y verdadero Dios. Él quiere que nosotros nos dobleguemos, que nosotros estemos arrodillados ante Él y adoremos a cambio de las cosas que Él supuestamente nos puede dar. Después, hermanos, en la tercera tentación, vemos que Satanás empieza nuevamente a cuestionar la condición del Hijo de Dios. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Y Dios no va a permitir que te pase nada. Tú eres su Hijo. Es más, tú citas las Escrituras. Mira lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Ahora Satanás es mucho más astuto, ¿no? Si Jesús le estaba respondiendo con la palabra, Satanás le coge y le dice, a ver, ¿tú crees en la palabra? Mira lo que dice la palabra. Pero aquí, hermanos, Satanás está omitiendo una parte del versículo. Porque en el Salmo 91:11, él omite la palabra en todos sus caminos. Hermanos, en el antiguo Israel, en los tiempos de Cristo, circulaba una leyenda entre los judíos. Esta leyenda decía que el Mesías se iba a manifestar y lo haría repentinamente ante las multitudes desde la terraza del templo para anunciar la liberación a Israel. Entonces los judíos creían eso, ¿no? Creían que el Mesías se iba a lanzar y que mágicamente, bueno, por obra de Dios, él iba a ser sostenido. Entonces esto es lo que está utilizando Satanás. Le dice, vamos, lánzate. Jehová te sostendrá y así todos sabrán que tú eres el Mesías. Va a ser espectacular. Nadie va a tener duda. Todos verán que tú eres el Hijo de Dios, que Dios está contigo y que tu ministerio en realidad es proporcionado por el Padre. Pero nosotros vemos que Satanás tergiversa a los versículos. Satanás lo que hace es tomar un texto y sacarlo fuera de su contexto. Y esto, hermanos, hace de una manera muy sutil, ¿no? Si en verdad crees que la Biblia es verdad y crees en sus promesas, a ver, pon la prueba. Verifica si Dios es digno de confianza. Satanás le estaba diciendo, no creas, prueba. Y aquí es donde el Señor empieza a citar Deuteronomio 6:16 y le dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Hermanos, la tentación es algo temporal, ¿no? El pan se puede acabar, la fama se puede acabar, los reinos de la tierra van a tener un fin, pero las consecuencias de haber pecado, de haberle fallado al Padre, esas consecuencias van a quedar. La tentación, hermanos, tiene un inicio, pero también tiene un fin. Para unos, el fin de la tentación va a ser el pecado, pero para otros, como Jesús, el fin de la tentación va a ser después de haber resistido. Me gustaría darte unas aplicaciones prácticas. Me gustaría que primero tú comiences tu día pidiendo que el Espíritu Santo te llene y te guíe y te fortalezca para que tú puedas resistir las tentaciones que vas a sufrir durante este día. No basta, hermanos, con haber recibido el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, sino que nosotros tenemos que nutrirle constantemente, nutrir el Espíritu y no nutrir la carne. Cuando estés enfrentando una situación difícil, recuerda que tú eres un hijo de Dios. Como sabemos, Jesús, Él utilizó la palabra, y yo te animo a que tú también memorices ciertos versículos, que tú tengas un arsenal de versículos que los puedas utilizar para cuando estés pasando momentos de tentación, ya sea codicia, ira, inmoralidad. Memoriza esos versículos, úsalos. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles, no pongas a prueba a Dios. No busques una señal inusitada, sino más bien ora por sabiduría y dirección y confía en que su respuesta será la correcta, aunque no siempre será inmediata. En momentos de duda, no tomes decisiones impulsivas. Ora primero y escucha al Espíritu Santo y luego actúa conforme a su dirección. Reflexiona sobre las decisiones que tomaste durante el día y mira si te están ofreciendo un beneficio. Y si están comprometiendo tu integridad con Dios, no las tomes. Recuerda también que la tentación es temporal y que si estás luchando con alguna tentación persistente, recuerda que Cristo tienes la victoria. Por último, hermanos, llegará un día en el que nosotros ya no seremos tentados. Llegará un día, hermanos, en el que tú ya no vas a tener que estar luchando con ese pecado ni con la tentación. Va a haber un día, hermanos, en el que el Señor vendrá y va a juzgar a los malignos. Y ese tentador, hermanos, va a ser echado en el lago de fuego. Y nosotros, hermanos, seremos libres del pecado remanente y de las acechanzas del diablo y vamos a vivir en gozo. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, tu palabra nos alimenta, Señor. El día de hoy tú nos has hablado acerca de las tentaciones y nosotros, Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Sabemos, Señor amado, que nosotros somos débiles, que somos, Señor, tentados todo el tiempo, que muchas veces, Señor, caemos en tentación, caemos en pecado, te desobedecemos. Y, Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos pecado, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú, por favor, nos llenes con tu Espíritu, que tú nos fortalezcas, Señor. Que, por favor, nos envíes la ayuda que necesitamos, Señor. Porque tú has dicho que no hay tentación que nosotros no podamos resistir.
que no hay tentación que no sea humana, Señor. Te ruego, Señor amado, que nos santifiques y que nos ayudes a vivir vidas rectas, vidas santas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.